Los negocios no son cosa de juego de niños, no, y quiero que no te lo tomes de esa manera, pero sí podríamos conseguir aprender a jugar, a utilizar nuestra creatividad, podemos conseguir encontrar soluciones desde diferentes ángulos de vista que nos permitan resolver conflictos que en ocasiones nos quitan muchas horas de sueño. Y de hecho, cuando tenemos un problema, una de las cosas que más nos preocupa es encontrar rápidamente la solución, pero la solución no suele estar dentro de nuestra caja, sino que suele estar fuera y tenemos que aprender a mirarla. Así que hoy he traído a una persona que te enseña a mirar fuera de la caja todo el rato para buscar soluciones desde otros ángulos. Ella es ingeniera y claro, tiene un plus extra porque cuando eres ingeniero siempre te educan para poder encontrar soluciones. Pero si te digo que no es una ingeniera al uso, que su palabra posiblemente más factible para identificarla sea la de creativa, vamos a ver cómo podemos conseguir jugar con negocios, con nuestros problemas de la vida y con cualquier situación que nos resulte conflictiva para verlo desde otros ángulos distintos. Así que hoy he traído pues a alguien que es ingeniero, a alguien que ya ha escrito sobre ello, a alguien que tiene muchísimos negocios y quiero saberlo absolutamente todo, pero a alguien sobre todo que es muy cercano y muy humano para poder hablarnos de la creatividad y cómo vamos a poder trabajar con ellas a lo largo de toda nuestra vida. Así que os presento, cómo no, a Sandra Valdueza. Muy buena, Sandra. Muy buenos días, un placer y encantada estar aquí con diferentes ángulos y diferentes puntos de vista, porque el tuyo es uno muy importante. Totalmente. Antes, para que la gente que no te conozcan, ya yo te conozco un poquito, pero ellos no saben quién eres. Y claro, eres leonesa adoptada, pero tú no eres de León. Y has tenido una trayectoria de vida muy larga donde has tenido que conseguir ver y buscar soluciones que yo creo que ahí va a entender la gente un poquito más cómo a veces podemos conseguir cuestionarnos porque a todos nos pasan cosas. ¿Quién es Sandra Valdueza? Bueno, eso es lo que me dicen, que no parezco de León, pero sí que nací. Nací, pero bueno, a los 3 años me marché de León y gracias a que he estado en diferentes sitios, viviendo en diferentes ciudades, me ha permitido enriquecerme, enriquecer mi mente y también hacer que pueda tener un bagaje en ver las cosas de diferentes formas. Yo me crié en México y en México es un país muy avanzado en muchas cosas en cuanto a lo que se refiere a las ganas de vivir. Porque en México nadie te da nada hecho, todo te lo tienes que buscar muchas soluciones y la gente vive al día. Entonces, ellos sí que aplican tu frase que siempre dices, si hoy no vendes, hoy no comes. Ujú, Pues muchos mexicanos, si no venden, literal, no pueden comer. Entonces, ese afán de superación, pero ese afán de ganarse la vida día tras día, es algo que sí que, bueno, he adquirido porque lo he mamado, no solamente de mi padre, que fue allí a México a ganarse la vida, y a hacer negocios y a cambiar también un poco la perspectiva de lo que se podía hacer en España y ver un mundo diferente, sino también de toda la gente mexicana que te da ese impulso, esas ganas de moverte. ujú. Luego, pues me estudié en Madrid. Después de México, bueno, salí de México no, por una parte de inseguridad y esos miedos que te crean desde pequeños de no hagas nada, no te muevas porque te van a hacer algo, no destaques, no seas visible. Éramos los diferentes porque era la española en México y eso me marcó bastante porque yo quería ser una más. Quería ser una más y no destacar desde de esa perspectiva de ser diferente. No entendía esa parte diferente porque Y en la ahí, pero adolescencia pues no quieres ser diferente, quieres ser una más. bueno, algunos, algunos. Yo siempre he querido ser alguien diferente, creo que también va en parte de algunos, entiendo esa parte de propósito de miedo, pero claro, aquí ya parten cosas distintas. A ver, tú aunque quisieras ser una más, es imposible que no se te vea. Primero, desde como a tu sonrisa, tu forma de comunicar, tu altura, tu posición de cuerpo, o sea, me refiero, si tú pretendías no ser descartable en Totalmente. esto, que Me bueno, llamaban jirafa, me llamaban jirafa, Torre Eiffel, porque encima, claro, o sea, cosa los más mexicanos bonita. son bajitos y las mexicanas más. O sea, los hombres mexicanos más o menos, algunos tienen una estatura, pero las mexicanas, o sea, por supuesto que yo tenía 5 años y claro que parecía la jirafa, porque es que todas eran muy bajitas.
no podía comprar ropa en México, no me valía ningún pantalón, o sea, no podía comprarme pantalones en México cuando tenía 12 años. Entonces yo esperaba cada verano a venir a España, que veníamos más o menos, o sea, a España casi todos los años, y podía comprar ropa. En México no podía comprar ropa hasta que ya fueron las marcas europeas a México. Te imagino con creatividad en el aeropuerto diciendo, hostias, que pasa el peso de la maleta, un pantalón encima, dos, tres. Habrás hecho alguna perrería de estas, Sandra, te pega mucho. Mucho, bueno, muchas experiencias tengo de aeropuertos, de aviones, demasiadas. Y más porque también desde muy pequeña he viajado sola. O sea, bueno, me han dejado viajar sola en alguna ocasión. Ya con el primer vuelo que hice fue con 13 14 años y lo hice sola, de España a México, de vuelta y demás. Y sí que quería meter todo el embutido para mi padre, porque mi padre no, no había podido, no podía venir a España. Y entonces, claro, o sea, yo llevaba el embutido por dentro del pantalón. Entonces, bueno, esto era una odisea, las cantidad de episodios y experiencias que tenemos de embutido, chorizo para un lado, cecina para otro, siempre era el contrabando de embutido. Seguro que hay gente que dice, hostias, yo también tengo de esas. Y eso también es una parte creativa. De hecho, me gustaría que la gente estuviera escuchando que no solo para un negocio, sabes, para poder conseguir ser líder de tu vida, te has ocurrido muchísimas creatividades. De hecho, yo siempre digo que la gente es muy creativa para poner excusas de no vender, porque anda que no se les ocurren miles, pero incluso empezamos a ser súper creativos cuando no entregamos los deberes y desde se me lo ha comido mi perro, no te lo vas a creer, mi madre lo metió en la lavadora, ¿no? O sea, hacemos algunas cosas que de pequeños es como que todo encaja dentro de nuestra cabeza y tú dices, pero ¿tú te crees que es tan tonto el adulto como para pensar que tu perro se ha comido los apuntes? Yo he analizado y he desarrollado una parte muy creativa en mi vida y sobre todo en los negocios cuando te pasan dos cosas. Una, cuando tienes necesidad, o sea, cuando te ves ya un poco con el agua al cuello. Y otra, cuando no tienes nada que perder. Cuando ya ves que dices, bueno, ¿qué más da? Total, no tengo nada que perder. Y ahí es donde más surge la creatividad, porque no tienes miedo, Mm. no tienes miedo a perder nada, te da igual. Y como te da igual, entonces el cerebro está relajado y el cerebro es cuando desata toda la creatividad posible y todo el talento. Y sobre todo cuando lo ves desde una perspectiva más infantil, ¿no? Yo a veces me pongo diferentes sombreros y cuando pienso, cuando era una niña, bueno, niña, más adolescente, porque de niña casi no tengo recuerdo racional de cómo hacía las cosas. Pero sí, entre los 12 y 15 años, yo era muy lanzada, muy extrovertida, sigo siendo, ¿vale? Pero esa parte de miedo no la tenía, pues lo que estábamos contando de los aeropuertos y de, "Pa, ¿qué me da? Me da igual. Si me paran, pues ¿qué me van a hacer? Pues que me paren, que me desnuden, que me quiten el embutido y ya está. O sea, soy una niña de 13 años. ¿Qué más da? Y entonces a veces cuando veo que mi creatividad se desarrolla con más capacidad y con más talento, es cuando pienso, Sandra, tienes 13 años, ¿qué tienes que perder? Nada, no tienes nada que perder. Estoy de acuerdo contigo, pero esas dos claves que acabas de dar, que es tal cual la gente espera tener una necesidad y tener el agua al cuello, o de repente conseguir asumir que no tienes nada que perder, fíjate qué frases nos han educado desde pequeños en esa parte de creencias. Cuando a mí me parece que la creatividad tendríamos que decirlo, tenemos todo que ganar, ¿no? O sea, es cuando tú eres creativo, que yo creo que es a lo que te dedicas tú muchísimo más con esa parte de negocios. O sea, cuando tú trabajas con los negocios y consigues ayudarles a que sus directivos y sus partes creativas consigan ver otras opciones, otras soluciones desde otros diferentes ángulos de vista. La jugada no es espera a que estés a no poder más, a que la competencia haya conseguido saltarte por la derecha, sino no digas que, bueno, como no tenemos nada que perder, lo tiramos todo. No seas, tenemos toda la posibilidad a tener todas las opciones de poder conseguir ganar. Y ahí es donde se marca la diferencia de la actitud, ¿no? Eso es, o sea, eso es lo que le doy la vuelta. O sea, pero la sensación, muchas veces cuando yo hablo y estoy mentorizando y estoy viendo los diferentes negocios y con diferentes jefes de equipo, yo les pongo esta situación de que se vean esta parte que tienen todo que ganar y nada que perder.
porque cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo muchas creencias, y esas Mm. creencias limitantes. Entonces, también yo les pongo la situación de que no pasa nada, no pasa nada si se atreven, si se arriesgan ellos sientan cómo eran de jóvenes y cómo eran de niños. Cuando te lanzabas a hacer cualquier cosa, hasta lanzarte y tirarte en una piscina sin casi saber nadar. Cuando estaba, no sé, hay muchas La sensaciones. tirolina que subías, anda, que los que hemos estado en campamento no hemos hecho locuras. No sé, si es que, a ver, la gente dice, no soy creativa. Es creativa en cosas. Tú no has cogido una lagartija y has visto a la pobre lagartija por dónde le hemos metido cualquier tipo de paja para ver qué es lo que pasaba y si se movía y no se movía. Creativos hemos sido muchísimo. Mucho. Muchísimo para poder engañar a nuestros padres y poder salir con chicos. O sea, sí que somos súper creativos. Ahora, toda esa parte de creatividad, cuando la gente dice, es que yo esto lo hacía de joven, pues a lo mejor tienes que sacarte el palo del culo y asumir que no eres un mormo ni eres alguien que no hay, ¿no? O sea, sí, por eso te digo que los negocios venían empezando, que no es un juego, tenemos que tomárnoslo muy en serio, pero podemos jugar para poder atrevernos a que lleguemos a nuestro negocio a otro nivel muchísimo más superior. Ahí es el punto que la parte de juego se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Parece que cumplimos 30 años y ya tenemos que ponernos la corbata en el cuello, la chaqueta y olvidarnos de esa parte divertida, juguetona, de esa parte cachonda, esa parte de vacile. Y parece que cuando diriges una empresa, cuando diriges un equipo, cuando tienes un negocio, no, no, tengo que ser serio y no puedo decir ninguna broma, no puedo vacilar a mi equipo. Entonces se rompe también esa chispa, esa magia. Ese vínculo Y que incluso se crea entre ellos, ¿no? Porque cuando de repente piensan todos con creatividades totalmente distintas desde ese juego, seguro que las soluciones llegan muchísimo antes, pero sobre todo que la conexión no verás tanto a tu jefe como si fuera un jefazo, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho cuando hablas de esto, se me viene a la cabeza siempre Sergio Ayala. Porque quien conozca a Sergio Ayala, pues sí, licenciado en Derecho, genial, un jefazo dentro de su empresa, pero tú le ves con una malla enseñando casi medio huevo en una conferencia y tú dices, y este tío, y es imposible no reírte, y es imposible no liderar, y es un gran vértice dentro de su empresa. si no está reñida, no está reñida, no está reñido el humor con la seriedad, con la profesionalidad y con los resultados, ni mucho menos, todo lo contrario, porque es cuando vas a poder implicarte con el equipo y el equipo contigo y vas a poder conectar desde la esencia. Yo cuando hago las formaciones siempre jugamos y les llevo al suelo. Entonces hay muchos equipos que dicen, ¿en serio? Y vamos a ver o sea, al jefe, ¿no? Suele estar el jefe también presente, y entonces dice, ostras, o sea, vamos a ver al jefe en el suelo tirado para derribar un castillo de Lego y... Pues sí, todos al suelo. Y me da igual si tenéis tacones, si tenéis traje o lo que tengáis, me da igual. Entonces ahí se rompen muchas esas creencias o el de yo no puedo, ¿no? Yo no puedo hacer esto. Si soy el jefe, si soy la directora, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces ahí empiezas a ver realmente la personalidad de cada uno y la esencia que sale y se generan vínculos muy potentes cuando lo haces desde la esencia, desde Puedes quién eres tú. Puede ser que a lo mejor tenemos un concepto obsoleto de lo que significa ser jefe y líder, porque te he escuchado en muchas ocasiones decir que un líder tiene que ser el vértice de absolutamente todo, pero el vértice no tiene por qué conseguir estar arriba, sino que a veces el vértice puede conseguir desde la punta de abajo y verle una función distinta. Y sé que ahora además has creado un experto universitario que habla de cómo puede ser un líder que sea correcto, apropiado, que permita conseguir hacer que tu negocio escale, que tu equipo consiga escalar, pero tengo la sensación de que mucha gente cree que el líder es una etiqueta que te pones, que no sabes negociarla siempre, que además es alguien al que tienes que conseguir tener miedo, que tiene esa seriedad, ese palo metido por el culo, o sea, todo lo que sucede, que es una forma totalmente distinta. ¿Qué crees tú que tiene que tener un líder para que tú le llames que esa persona es un vértice? ¿Cuál crees que tienen que ser las características apropiadas para que alguien pueda decir esto lo cumplo o no lo cumplo o tendría que formarme porque no se aprende de cuna? La primera y gran clave es aceptar que eres un líder. No rechazar tu puesto como líder y sobre todo ver, bueno, o sea,
aceptar que eres líder. Segundo, la curiosidad y preguntas, hacerte preguntas. Primero a ti mismo, hacerte preguntas de quién eres, esa autoconciencia de quién eres, cómo estás, qué sientes, para poder empatizar con tu equipo. No simpatizar, porque a veces nos pasamos, ¿no? Y queremos solucionar y queremos hacer todo por el equipo. Y queremos excesiva control, ¿no? Excesivo control que tenemos a veces y ese error que podemos marcar, sino empatizar es yo te ayudo, yo te doy la caña de pescar, pero pescas tú, yo te enseño, te puedo enseñar y te ayudo y estoy a tu lado, no por encima, no por arriba. Entonces, para mí el vértice no es el que está arriba de la pirámide. Para mí el vértice es el que puede estar en cualquier unión para conectar puntos y conectar todas las partes de la empresa y todas las partes de tu equipo. Y poder tener esa capacidad de observación, una agudeza visual muy potente para ver más allá. Entonces, para poder ver más allá y sacar el potencial que tiene cada parte de tu equipo y el potencial que tiene cada parte de tu empresa. Entonces, una capacidad es de escucha, de observación y de abrir bien los ojos y los oídos para no perderte ningún detalle. Y luego que sepas, me imagino, comunicarlo, ¿no? Porque habrá gente que tenga esa capacidad, pero a la hora de verbalizar puede dar ciertas sacudidas de cómo cuenta las cosas, que sí puede observar muchas cosas, pero que luego pierda cualquier tipo de conexión o vínculo solo por lo que sucede de orden y mando. Porque muchas veces, cuando estamos en una posición de liderazgo, de jefe, creemos que tenemos todas las respuestas. Entonces, parece que debemos estar hablando sin parar porque como tenemos que dar todas las respuestas y todas las soluciones a cada problema, a cada reto que nos encontremos en el día a día, pues entonces solamente nuestra voz es la que se debe escuchar. Y es todo lo contrario. Nosotros, bueno, nosotros, yo me incluyo, nosotros somos líderes y cuando mejor soluciones encuentras es cuando más preguntas haces y sobre todo cuando más preguntas haces, no solo a tu equipo, sino alrededor de tu entorno, a otros sectores, a otras personas. Estamos hablando de líderes y yo sé que tú haces ahora formaciones por toda España y que estás un poco como el baúl de la Piquer, ¿no? De sitio en sitio y de hecho ya has decidido que España se te ha quedado pequeño y ahora en breve te marchas a México porque estás formando allí a líderes, a empresarios, empresas que quieren ver otro tipo de creatividades porque como tú has dicho se buscan mucho más las castañas del fuego. Oye, a mí me gusta mucho el cotilleo, pero cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido así más a nivel personal para que la gente entienda, ¿no? Que se pueden conseguir trabajar esa creatividad con empresas, porque nos has dicho que tiras a la gente en el suelo, pero seguro que tienes alguna anécdota que dices es que aunque te lo cuente, no te lo vas a creer. Pues hay una anécdota muy buena, ahora me has hecho recordar, y fue con un equipo de I+D de una empresa farmacéutica aquí en León. Y vinieron de Alemania, vinieron parte de Alemania, parte de la India, y entonces, bueno, fue un mix también de culturas, ¿vale? Mm, Es decir, lo tuve que dar en español e inglés, mm, y entonces fue muy gracioso cómo venía el jefe de I+D de este departamento, y entonces hicimos unas cuantas dinámicas, y una de ellas bueno, pues en uno de los retos que yo les iba dando más retos, más, también llegar a una complejidad, ¿vale? Para ver esa competitividad. En este caso era en diferentes subequipos y entonces yo les iba dando para que cambiasen cosas de su prototipo, era una carrera, ¿vale? Una carrera, hicieron unos coches con Lego y tenían que hacer una carrera y las carreras, cada carrera era diferente. Y podían hacer cambios también mecánicos, cambios físicos, cambios de programación si querían, porque esa parte estaba robotizada. ujú. Y entonces hubo una parte que les dije, bueno, podéis cambiar lo que queráis de- del diseño, pero la carrera, en lugar de ser de velocidad, lo que quiero es que sea precisión, ¿vale? Y que llegue al punto. Pero a ver quién llega antes, o sea, primero es quién llega antes sin pasarse de la raya. Y el equipo del jefe
hicieron trampa. Hicieron trampa, yo me fijé, se fijaron también otras personas y lo dijeron, oye, pero es que ha hecho trampa. Y entonces, claro, pues yo lo descalifiqué. Me daba igual que era el jefe, me daba igual que fuese el que pagaba, me daba igual. Entonces yo dije, ostras, tengo que decirlo, o sea, tengo que ponerle en una situación muy conflictiva, porque al final ha hecho trampa, tengo que hacerlo notar. Tú no eh, le pusiste en la parte conflictiva, se puso él. Totalmente, se puso él, pero además es que lo estaba haciendo como que nadie me vea. Pero claro, yo me di cuenta sutilmente y dos más también. Entonces me lo dijeron y bueno, pues al final les puse en una situación en el que les dije a todos, digo, ¿qué pasa? Dentro del equipo del jefe no dijeron nada y dijeron que sí, que todo lo que el jefe, además se notaba que él era el líder de ese mini equipo, lo que decía él, sí, 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 sí. Y entonces, claro, les puse una situación, les saqué los colores al jefe alemán, además alemán, era el alemán. Y le saqué los colores porque les dije, ¿qué pasa? Si el jefe dice que te tires por la ventana, ¿tú te tiras por la ventana? O sea, no le vais a discutir nada, no le vais a cuestionar nada al jefe. O sea, lo que diga el jefe va a misa. Muchas veces los jefes no tenemos la solución correcta o estamos haciendo algo que está mal. ¿Por qué no le rebates? Luego ya podrás decir que sí o que no, pero rebátele. O sea, tienes la corresponsabilidad como equipo, tienes esa corresponsabilidad de ver si algo está mal, decirlo y ponerlo sobre la mesa. Y no callarte y no asumir que todo está bien, ¿no? Entonces, claro, el jefe me estaba mirando cuando estaba diciendo todo esto y me estaba mirando muy raro. Dije, ay Dios, digo, ya me la va a liar. Terminamos, terminamos la dinámica, terminamos la sesión, terminamos todo y vino hacia mí con cara seria. Y dije, ay Dios, digo, ya la he liado, digo, bueno, da igual, no van a volver a contratar, ya está, ya da igual. Y cuando vino me felicitó porque me dijo que había sido la primera persona que había tenido pues un poco los huevos de decir las cosas como son y de hacer ver a la gente que primero ser jefe no es fácil, segundo que muchas veces nuestra personalidad aflora cuando jugamos, que sale lo real de cada uno, que él se dio cuenta de lo que es capaz de hacer por conseguir un resultado. Entonces, muchas veces los jefes, por cualquier cosa, haces lo que sea por conseguir un resultado. ¿Y cómo va a perder el jefe? O sea, ¿cómo va a perder el jefe una competitividad de juego? ¿Qué tipo de Entonces, autoridad creo, no? claro, no, no podía ser. Tenía que dar ejemplo, pero dio el ejemplo contrario. Entonces yo lo hice ver, le hice ver delante de todos que él también es humano y entonces que me agradecía esa parte muy analítica que había hecho y muy de estrategia para poder trabajarlo en el día de mañana. Claro, es que además todo esto no es una cuestión solo de jugar o pasárnoslo bien. Tú cuando haces formaciones no es una cuestión de jugamos, hacemos como el team building, no es que estamos consiguiendo recibir información para que luego nuestras empresas puedan conseguir tener resultados. Y a veces las empresas no son pequeñas pymes, sino es que a veces las pequeñas empresas es solo tú. Y además en solo tú, aunque no tengas que hablar con ningún tipo de equipo, tendrás que hablar con gente, tendrás que hablar con tus clientes, tienes que conseguir aflorar la parte de creatividad. Yo siempre digo que la parte de creatividad es algo que se tiene que utilizar mucho para todo el marketing directo, para poder conseguir hacer cosas distintas, diferentes, para que marques, ¿no? Si hacemos todos exactamente lo mismo, va a parecerte la mediocridad, vas a parecerte en esa parte normal, que lo que vas a estar es jugando a precio y tú mismo vas a matar, vas a ser tu peor competencia, porque no hay esa parte de forma creativa. Entonces, que a un sitio le pongan en su nivel, que le puedan conseguir corregir, yo espero que te contratasen cada 6 meses para que puedan echarle huevos. Ahora, yo como jefe le digo, tú y tú, y sois unos putos pringaos, o sea, a tomar por culo, o sea, si no vais a ser capaz de poder conseguir disponer, yo no podría quedar en ese equipo. ¿Cómo sé que no están consiguiendo adorarme la píldora en vez de conseguir ejecutando esa función, ¿no? Entonces, los que sean líderes tienen que entender, ¿no? Todo esto y tienen que conseguir formarse ellos porque como no sean buenos líderes, esto pasa, y tú lo has dicho, el juego aflora muchas cosas. Yo cada vez que veo a empresarios y emprendedores en el tema de las ventas, si les pongo un juego, no es que veas lo mejor de cada casa, ves también lo peor de cada casa. Y como hay gente que puede conseguir engañar y hacer una cobra y de repente una zancadilla, o sea,
O sea, sale lo peor de cada casa y tú dices, no, hombre, no. Yo por un juego, hostia, es verdad que jugando aparecen muchas cosas. De hecho, fíjate, creativo total. Ahora en esta época del año suele haber las competiciones de padres contra hijos jugando al fútbol, ¿no? Y entonces, la última vez que fue Sergio fue solo con el mayor. Y claro, tenían 12 años. 12 años, niños que corren, o sea, 12 para 13. Bueno, volvió, parecía Robocop, pero todos los padres fueron diciendo, bueno, 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 es que nosotros tenemos que darles una paliza porque los chicos y demás y tal. Yo no les he visto ser más perros, más cabrones, tratando Seguro que les metieron la zancadilla a todos. agarrándoles de la camiseta. Claro. Luego cogías y les decías, tíos, pero si tú esto le dices a tu hijo, dice, ya, bueno, bueno, bueno. Vamos, que la creatividad se te ha desbocado, ¿no, cabrón? Totalmente. Pero ahí se ve una aplicación de la creatividad por necesidad y sin estrategia. Porque simplemente es, quiero ganar, no puedo más, tengo 40, 50 años, el chaval tiene 12 años, no puedo más porque no puedo respirar. Entonces, le hago putadas a más no poder porque ¿cómo voy a perder, no? Entonces, claro, la creatividad sin estrategia y sin entrenamiento y sin un método, pues te puede funcionar un momento estratégico, pero no vas a obtener un resultado a largo plazo o sostenible en el tiempo. Quien no sea creativo ahora mismo y tenga la convencimiento o la creencia de yo no soy creativo, a pesar de que le decimos que tiene excusas, está siendo creativo para todo eso, ¿qué puede hacer? Porque tú acabas de decir que se puede entrenar. ¿Qué puede hacer? Claro, se puede, lo primero es convencernos todos de que la idea feliz no llega en 5 segundos. Ah, qué bueno. Repítelo Porque otra vez por si acaso para los oyentes, para que lo escuchen. Que como veo a tanta gente que quiere solo resultados de la noche a la mañana y no comprar procesos, repítelo de nuevo, por favor, Sandra, para que se les quede ahí muy bien marcado a todos los que nos están escuchando. es que esto siempre lo repito, y ¿sabes? Es con lo que empiezo todos mis cursos casi. Y es que esa idea feliz, primero, no cae del cielo y segundo, en 5 segundos tampoco la vas a tener. Entonces, de ahí que mucha gente tira la toalla y se considera que no es creativo. Entonces, esa creencia de no soy creativo, no puedo, a mí no me salen ideas diferentes o disruptivas. Pues claro, o sea, no te salen porque no te has puesto a ello, no lo has entrenado, no tienes un proceso, no aplicas una metodología. Entonces, por supuesto que no eres creativo. Yo tampoco lo era. Yo me considero, o sea, sí, como has dicho antes, a mí, bueno, pues yo entrené, sí, durante 5 años en la carrera a resolver problemas y a sacarme las castañas en más de una ocasión en los exámenes de 5 horas y decir no me levanto de la silla hasta que no crea que tengo un 5, ¿no? Encima, claro, venía de México, que era niña 10, o sea, era todo dieces, y la primera nota que tuve en la carrera fue un 3,5 y dije, a ver, esto hay que solucionarlo. Pero bueno, esto es otra parte, de ahí surgió mi creatividad. Pero cuando entendí, cuando realmente uní todos los puntos y fue desde que, pues fue hace unos años, de aplicar un método, de ponerle una estrategia, de ponerle un método, de poner un entrenamiento, cuando lo vi en mis propias carnes, ¿no? Cuando empecé a aplicar con un sistema la creatividad, es cuando puedes crear muchísimas soluciones y muchísimas creaciones, o sea, puedes, valga la redundancia, pero es crear algo en tu negocio, algo en tu vida y lo puedes recrear. O sea, yo lo llamo la espiral del aprendizaje, ¿no? Cuando entras en flow del aprendizaje. Entonces, una idea se construye, no se tiene, sino se va construyendo. Se va construyendo con tiempo, pero también se va construyendo con un proceso. Entonces, hay una parte también que marca mucho y es también entrenar en tu agilidad mental y entrenar a base de, aunque no nos guste, pues de prueba y error. Entonces, si no eres capaz de aprender de los errores, pues no vas a crecer. Yo Total. esto lo tengo muy claro, aunque duelan, a veces hay que pasar por ese duelo y a veces hay errores que duelen más que otros. También depende a qué te dediques, ¿vale? Yo también siempre lo digo, porque
si eres cirujano, bueno, pues no pruebes demasiado con un cerebro abierto, pero, Para eso nos lo están muertos primero, ¿eh? pero, pero yo también todavía no he trabajado, no he entrenado con médicos cirujanos la parte de creatividad, pero sí que con todas las empresas y sobre todo pues mis negocios y mis equipos, pues no nos dedicamos a operar a ningún humano. Y hemos cometido errores, sí, cometido errores en el que algunos pues han sido económicamente muy importantes, pero sí que de todos esos errores hemos aprendido yo en la primera a identificar en qué punto no apliqué bien esa parte del proceso creativo. Y es ahí donde, si o sea, yo he cometido muchos errores, y también lo digo en el libro, o sea, en el libro que he escrito de 14 errores que están matando la creatividad de tu negocio, pues hay uno de ellos, y que ya lo hemos mencionado, y es que te crees con el poder de que lo sabes todo, ¿no? Solucionitis aguda. Entonces, como te crees ese líder que lo sabes todo y que lo solucionas todo, pues te lo pones todo en la pechera y no aceptas o no te abres a que otras personas te puedan dar y te puedan aportar. Y eso es una técnica que la hemos escuchado muchas veces Pero, en temas de creatividad, que es el brainstorming famoso, pero claro, no es solamente lluvia de ideas como tal, de venga, me llegan ideas y demás. No, es un brainstorming con una técnica, se puede sacar mucho jugo. Entonces, igual que si hacemos otra técnica de asociación de ideas y de ver cómo puedes sacar nombres de negocios o nombres de productos, simplemente pues asociando características de un pantalón vaquero a tu negocio, ¿no? Y saber las características que tiene un pantalón vaquero y las quieres aplicar a un producto que sea de consultoría o que sea de yogures, me da igual. fíjate Pero que en esto que hablas me recuerda mucho para que la gente diga, bueno, pero Sandra Balduz habla de esto. Tienes toda la autoridad máxima, pero seguro que algunos de los que nos escuchan que han leído a Scott Adams y si no lo han hecho, pues tienen que conseguir hacerlo. Y hay un libro que ha escrito que se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, algo así como la historia de mi vida, ¿no? Que en esa parte del subtítulo. Y esto fue el creador de Dilbert. O sea, es que son unos como monigotes, ¿no? Que hablan de temas de políticas y de sociales y demás, que es cómico. Y tiene un capítulo solo que dice que él fracasó gracias a que es muy creativo, porque este tío creativo es de la hostia. O sea, pero fracasó y utilizó su creatividad por todos los errores que cometió. Y cuando te digo cometió, creo que hay un capítulo en el que ha estado trabajando en más de 20 empresas, ha creado el intento y el prototipo de otras 20 y tantas o 30. Claro, ahora es un tío que bueno, ha tenido mucho éxito, pero ha tenido mucho éxito después de pasar por muchas cosas, entendiendo que no podía conseguir estar solo, entendiendo que la creatividad tenía que hacer, que cada vez que veía que algo no funcionaba, cogía otro ángulo de punto de vista para poder conseguir entenderlo y reflexionaba mucho con la gente, ¿sabes? Evidentemente es mayor que tú, no sé cuánto, o sea, pero yo por la fotografía le veo bastante más mayor que tú. Y al final él dice, yo utilizaba esa creatividad porque he hecho muchas cosas. Escuchas a Irra Bravo y te dice algo parecido. Lo que están utilizando es la creatividad, pero la gente que ha tenido éxito, yo no conozco a nadie que tenga éxito si la creatividad no es capaz de estimularla. Porque tienes que conseguir darte respuestas todo el rato, pues te dicen, ¿y si falla esto? ¿Y si falla esto? Y tú tienes que decir, bueno, valoramos esto. ¿Y si falla esto? Y valoramos esto. ¿Y si falla esto? Valoramos esto. Y yo veo gente que tira muy rápido la toalla, que quiere esa solución y esa respuesta que te decía rápida en 5 segundos para que les llegue la gran idea. Y de hecho, Scott Adams te dice, si yo me hubiera quedado con lo primero, es que algunas patentes que hizo que te despichasen. Y tú dices, ¿pero cómo se le ocurrió? Joder, pues gracias a que se le ocurrió eso y vio esos fallos y cosas que no podían conseguir ser, hizo otros cambios. O sea, es que fue hace mucho, pero tú has visto en el tenis, la gente, para que no se le escape la raqueta, utilizan como un tipo de polvo. O sea, en el S. Y se le ocurre hacer una bolsa con velcro para ponerte enganchado al pantalón para que puedas meter la mano y utilizar como ese tipo de polvos. No tuvo éxito en las tiendas de deporte y de... Pero tú dices,
¿vale? Pero pensó que había un problema, que se les escurría la raqueta, que sudaban mucho en las manos, que no podían conseguir dar ese tipo de tiros. Y eso es la respuesta, pero es no consigues una respuesta a la primera, no te haces millonario de la noche a la mañana. O sea, si la creatividad no está dentro de ti, cada vez que tengas un problema con tu equipo, con tú solo, ante una situación en que estás ya con el agua a fuego, al cuello y demás y tal, una de las cosas que va a suceder es que la creatividad no la necesitas cuando tú quieres ser creativo, sino cuando crees que no tienes que necesitarla para que aparezcan las ideas. Entonces, a mí me recuerda mucho cuando tú dices entrenar la creatividad a cuando el médico tiene que hacerle RCP. O sea, no puedes probar cuando el tío se acaba de parar y tú tienes que reanimar para por si acaso. No, tienes que entrenar muchísimo, tienes que conseguir para que de repente salgan ideas espontáneas como que saliera un pozo lleno de agua. Ahí es donde, ahí, porque estás relajado. O sea, también cuando la gente dice, no, es que em, es la tendencia que dicen, hay que aburrirse Ujú. para que te salgan ideas. Entonces, yo ahí no digo aburrirse, sino haz algo diferente para que tu cerebro tenga una idea diferente. O sea que, entonces, no es aburrirme quedarme en el sofá mirando hacia arriba Estás en el futuro. y mirando las estrellas, que no está mal, ¿vale? O sea, no está mal quedarse un Gente rato. que lo hace tal que así, ¿eh? De hecho, tú no les has visto a lo mejor, pero yo he visto algunos que se sientan y dicen, si me aburro va a crear. Y entonces yo creo que miran a las esquinas para dónde caerá la idea. Efectivamente, y están esperando a ver si le cae ese jarro y están además se ponen así con los brazos a ver si viene del cielo, ¿no? A ver ¿Qué si me cae vendo, del cielo. Rosa? ¿Qué vendo? ¿Qué vendo? Se llega la idea, ¿y qué vendo? ¿Y qué vende y qué me llega? Entonces, cuando estás en movimiento, cuando tu negocio está en movimiento, es cuando surgen muchas ideas, porque es cuando más haces y cuando estás metido en el círculo, ¿no? En la rueda. Pero ahí puede caber Ahora, una objeción importante porque cuando ellos están metidos muy en la rueda, lo que eso es. que tengo la agenda tan llena, hay tantísimas cosas que hacer que es que ahora mismo no puedo ser más creativo para hacerlo. Y creo que es justo cuando tienen que hacerlo, ¿no? Cuando tienen tanto trabajo, cuando tienes una respuesta de hasta arriba, ahí es donde deberían de poder trabajarlo, no cuando están aburridos. Ahí, es que es ahí donde iba que confundimos, ¿vale? Muchas veces el que no puedo hacerlo, no tengo tiempo porque estoy en la producción máxima, o sea, ahora mismo no puedo parar, no puedo parar, estoy en una producción máxima y entonces, claro, como nos premian la productividad, nos premia más el estar productivos que parecer que no hacemos nada. Entonces, por eso la gente no para, no reflexiona y la agenda se llena de muchísimas cosas, de muchísimas reuniones, sobre todo de reuniones. O sea, tenemos también una fobia, o sea, bueno, fobia no, un afán de reunitis por reunitis. Entonces, llega un punto en el que, claro, nos reunimos tanto y tenemos la agenda llena que no tenemos un hueco para esa forma de pensar y parar y pensar, pero pensar no sentado en el sillón, sino tú puedes pensar con tu equipo, puedes pensar en movimiento, puedes pensar yendo a un museo, puedes pensar yendo a un parque de atracciones, puedes pensar con un paseo a la naturaleza o puedes pensar con tu mentora, con tu mentor, puedes pensar en un momento con otras personas de otros negocios que están en la misma situación que tú y por la inteligencia lateral hace que crezca tu negocio y crezca tu mente, se amplíe tu campo de visión. Al final lo que necesita un líder es esa visión periférica, ¿no? O sea, yo cuando hablo también de diferentes ángulos de vista es ampliar tu campo visual y esa visión periférica, que no solamente mires al frente, sino que puedas mirar 360 grados y puedas girar y estar continuamente girando, girando. Y hay que dejar que las soluciones a veces pueden aparecer en otras cajas totalmente distintas. Ahí, Esa comparativa y tú a veces tienes un problema que no ves, que no ves, que no ves, que no ves, lo ves en el otro y siempre en el otro te parece muy fácil porque podías hacer esto y esto y esto y esto. Y que sea tan importante esa formación, el poder conseguir estar en grupo, en esa inteligencia lateral, que yo sé que haces esas formaciones tanto individuales para aquellos emprendedores y empresarios que estén escuchando, como en esa parte formativa más de empresa para que puedan trabajar con todo el equipo de forma colectiva. a mí me han preguntado, ¿no? Muchas veces, pero Sandra, es que claro,
en Abacus Innova, tú físicamente no estás mucho. Digo, ¿cómo que físicamente no estoy? ¿A qué te refieres con físicamente? Y dice, no, claro, es que cuando vamos a la parte de la sección que tengo en Abacus Innova, la línea de negocio que es de los coles y con los padres y niños, tenemos un centro propio y van niños a entrenar la creatividad con diferentes métodos. Y claro, pues yo físicamente, presencialmente, no estoy todos los días allí, por supuesto. Está mi equipo, están las profesoras lo están dirigiendo muy bien. Y claro, pues gente que tenga esas creencias antiguas de que si no está el jefe, si no está el dueño de la empresa, hay un refrán, que es que soy malísima para refranes y no me acuerdo de lo de engordar el cerdo o si no está el jefe, no se engorda el cerdo, ¿no? Y lo mismo me lo dicen en los restaurantes, que gestiono dos restaurantes, y lo mismo, Sandra, es que hemos ido a comer y no te hemos visto. Digo, hombre, no, pues no. Digo, sí. Que tiene- eh, La diferencia es que hay líderes que creen que para poder conseguir liderar tienen que perder toda su vida y se les olvidan entonces por qué hicieron el motivo de lo que hicieron, lo que construyeron. claro. Se me queda muy corto poder conseguir hablar contigo porque acabas de decirnos además que tienes dos restaurantes, poder conseguir hablar desde funciones distintas. Creo que todo eso hace esa parte de creatividad que puedas conseguir manejarlo. No sé si eres una chica multipotencial, puede ser bastante posible que tengas una multipotencialidad para poder hacer diferentes cosas, pero me gustaría poder seguir hablando más contigo. Ya sé que ahora te pillo un poco en indiscreción para poder hacerlo porque esto se está grabando y no vas a poder conseguir tener salida, pero podrías regalarnos la posibilidad, sé que el tiempo es muy valioso para ti, de poder venir otro día para que veamos sobre todo los problemas y los conflictos que podemos llegar a tener con equipos, porque tú llevas tres equipos totalmente distintos y podamos ver cómo abordar todo eso. Sin problema. A mí, aunque me encanta hablar, me encanta conectar y sobre todo me encanta que me o sea, que me hagas preguntas porque cuando nos hacen preguntas, que lo hablaba al principio, cuando nos hacen preguntas pero nosotros también, es la manera de responder con preguntas y de cuestionarnos, ¿no? De qué está pasando. Entonces es pensar de otra manera. Bueno. Entonces, un placer, para mí es un placer hablar contigo siempre, Rosa, no solo porque aprendo mucho, también nos lo pasamos bien. Y, Ya verás cuando vea a tu padre, le digo, ya, ¿dónde guardaban la cecina, eh? O sea, cuando le vea. pero, pero sí que por mí lo que es hablar y comentar es algo que también he aprendido, he adquirido, que cuando tienes negocios, o cuando empiezas a tener negocios, te lo guardas todo. Yo empecé así en 2014 y claro, bueno, yo llegué a León a emprender. Claro, como antes decía, la gente me decía que no soy de León porque pues no había vivido en León hasta el 2014, ¿no? Casi. No conocía realmente cómo se vivía en León. Y al principio, claro, la gente de provincia, la gente de ciudad pequeña, te pregunta muchísimas cosas. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿Y de dónde vienes? ¿Y hija de quién eres? Entonces yo todo esto no lo entendía y yo no decía nada. Entonces era un poco borde. Era un poco borde. Y algunas amigas ahora, antes eran pues clientas y ahora son amigas, me decían, ay, Sandra, tú eras muy borde porque no contabas nada. Y ahora he cambiado, entonces me gusta hablar de lo que hago, me gusta hablar de las cosas, pero porque también lo he adquirido, esto es aprendido, porque ahora cuando la gente me conoce en León, sí que antes me preguntaban todo y ahora digo, sí, soy Sandra Valdueza, sí, soy la fundadora de Abacus Innova, tengo el restaurante La Mar y tengo el restaurante Lumbre, también con mi marido tengo la inmobiliaria Burgo Nuevo, vamos, ya le sitúo Pero y sí, luego lo pregunta por lo sitúo, que quieras, ¿no? ¿y ahora qué quieres? ¿Y ahora qué quieres? Pero bueno, no, esto también no solo por decir lo que llevo, los negocios que tengo, sino porque cuando hablas, que yo lo recomiendo mucho, cuando hablas de tus ideas, de tu negocio, de cómo va tu negocio, qué es lo que tiene, yo no lo hacía por miedo a que me copiasen, no lo hacía porque digo, a lo mejor otros lo van a hacer como yo, o a otros les va a ocurrir la misma idea, entonces me van a copiar y entonces voy a tener otra competencia y no voy a triunfar. Cuando me quité eso de la cabeza, vi que las ideas, por supuesto que se copian, todos copiamos ideas, porque
puedes leer 20 libros, puedes ver películas, Ideas, pero no negocios, ¿eh? pero no negocios. Efectivamente. Entonces, ahí me di cuenta, esto ya desde el primer año, ¿no? El primer año fui muy recelosa de todo lo que hacía y de no contar nada. Pero sobre todo cuando me pidieron formar a docentes en la parte de robótica y no lo entendía. Digo, ¿cómo voy a formar yo tema de robótica si yo lo estoy impartiendo en los colegios y voy a Creo que formar a docentes y lo van a hacer ellos? Bueno, pues claro, desde 2015 también llevo formando docentes en temas de robótica y en metodologías también de creatividad y de matemáticas, de tema de algo japonés para que ellos lo apliquen en sus aulas y en aquellos colegios donde más docentes he formado es donde más niños de formato extraescolar tenemos en la empresa. Entonces, al final son creencias, son creencias. Entonces, cuando más hablas con otras personas, por eso acepto completamente tu invitación a otro podcast, tu invitación a otra entrevista, que yo encantada, porque es cuando también aprendo más sobre mis negocios y aprendo más a ver desde otro ángulo cómo se ven las cosas. bueno. Pues dicho queda y está grabado y registrado, así que serás mujer de palabra, empresaria de palabra, así que no vas a poder conseguir echarte para atrás. Sandra, solo me queda darte las gracias porque tengo totalmente la confianza de que habrá gente que habrá visto, hostia, tengo que ser creativo, primer punto. Segundo, sé que puedo trabajarlo, sé que puedo conseguir entrenarlo, sé que por mucho que haya pasado y no lo haya hecho hasta ahora, puedo conseguir empezar ahora, puedo conseguir localizar a Sandra Valdueza, poder empezar a trabajar la creatividad con ella en cualquiera de los programas que tiene. Dejaremos todo luego el registro para que la gente pueda conseguir contactar contigo por aquí en la parte del podcast y sobre todo porque la gente se dé cuenta que la creatividad es necesaria en nuestras vidas, incluso para si queremos ser grandes líderes y que no nos pillen con trampas hechas por detrás o para si en cualquier momento queremos ir a México poder conseguir pasar de soslayo a algún tipo de comida extra para poder hacer bueno, pues cualquier tipo de venta hecha de otra manera para convencer a alguien. Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa. Y ya sabéis que la creatividad se puede entrenar y todos podemos ser creativos. Solo es cuestión de aceptar nuestro talento. Pues ya lo habéis oído, aceptaciones de talento, creatividad, trabajo personal, desarrollo profesional, todo va conectado, todo va unido. A mí me sorprende todavía mucho la gente que dice, yo ya me lo sé todo, yo cada día tengo menos idea absolutamente de todo y eso que cada día estudio muchísimo más, porque cuanto más ves, más quieres y estoy segura que te ha desatado este entrevista saber cómo puedes conseguir creativo y cómo puedes conseguir llevarlo a tu vida personal, profesional e incluso de pareja. Y tú me dices, no, en la pareja no. Ya te digo que mi abuela decía que según hacía una cosa las haces todas y hay gente que cuando le ves que no es nada creativo, ni siquiera para cocinar, no te digo nada para follar. Bueno, ahí te lo dejo, mira si te lo piensas, que todo puede conseguir tener una repercusión. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.